Bien, entonces llegados a este punto, ya vimos las ideas básicas de lo que es un sistema de control realimentado, un sistema de control a lazo cerrado, la forma de modelar una planta, y ahora lo que tenemos que ver es cómo con esa planta modelada y ese lazo de control realimentado podemos justamente hacer que nuestro sistema de control funcione. Existe todo un bagaje de conocimientos teóricos que entra dentro de lo que se llama la teoría del control, que nos permite analizar sistemas de control desde el punto de vista matemático para determinar la estabilidad de los sistemas de control, su performance en el tiempo, en la frecuencia y una serie de hipótesis más. En este curso no vamos a entrar de lleno en la teoría del control, ya que escapa al contenido del curso, pero vamos a ver al menos algunas cuestiones básicas con las cuales nos podemos encontrar en un ambiente industrial y en sistemas de control simples aplicados a las plantas más comunes. Uno de los parámetros, aparte de lo que ya vimos sobre la insensibilidad del lazo de control a las variaciones de planta o la capacidad de mitigar perturbaciones o, como se le dice en la jerga, rechazar perturbaciones. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar y analizar un sistema de control es lo que se conoce como error en régimen permanente. Vamos a considerar, para meternos en este tema, este lazo de control que está aquí. Es un lazo de control extremadamente simple. Nuestra planta tiene una ganancia K. La realimentación es unitaria, el bloque H es unitario, es un cable, todo lo que está en la salida va a parar a la entrada, y nuestro control se limita a un restador. Es el sistema de control más elemental que podemos pensar. El cálculo de la señal de error está definida como la resta entre la referencia y la señal realimentada. Nos dice cuán cerca o lejos estamos de nuestra referencia, nuestro valor deseado. La señal de error se dice que es una de las más importantes del lazo de control porque a partir de la señal de error el control actúa. En este caso, como el control es un cable, tiene una ganancia unitaria, el error actúa directamente sobre la planta. Si despejamos algebraicamente el error en función de la referencia, vamos a sacar que el error es R menos I a su vez es E por K, recuerden que es una relación multiplicativa, y si despejamos eso vamos a llegar a esta relación de aquí. Fíjense que el error depende de la magnitud de la referencia y depende de la ganancia de la planta, ¿sí? Entonces, recordando ahora cuál era la relación entre entrada y salida de un lazo realimentado, ¿sí? La relación, lo que es la función de transferencia, habíamos visto que la reglita mnemotécnica era, en el numerador es todo lo que está en el camino directo entre referencia y salida, en este caso es K, y en el denominador es 1 más todo lo que está en el lazo, que en este caso vuelve a ser K. Si recuerdan, les había comentado que podíamos hacer un análisis a grosso modo diciendo, bueno, si lo que está acá abajo, el producto de todas las ganancias del lazo, que en este caso es solo K, es mucho mayor que la unidad, este cociente se aproxima a 1 sobre H. Y como en este caso H es 1 porque es un cable, este cociente se aproxima a 1. Y es lo que está aquí. Si K es mucho mayor que la unidad, I sobre R tiende a 1. Ahora, si K es mucho menor que la unidad, este K en el denominador es despreciable y me queda solo el de acá arriba. Por lo tanto, I sobre R me queda igual a K. Bien, entonces fíjense que en este caso, si K es mucho menor que 1, supónganse un décimo, lo que voy a tener es que todo esto va a ganar un décimo. Por lo tanto, voy a aplicar un escalón de amplitud 1 y a la salida voy a tener un escalón de amplitud 1 décimo. O si es un centésimo, será 1 y a la salida 1 centésimo.
Bien, entonces, en la medida que nuestro valor de K se hace cada vez más chico, nuestra salida es cada vez más diferente de la entrada. Y lo podemos ver aquí en la ecuación de error. Si K es muy chico, el error tiende a tener el mismo valor de la referencia. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la salida es muy chica respecto de la referencia y por eso casi todo el error es igual a R. ¿Sí? Porque R menos I es muy pequeño. Veamos aquí una tablita con algunos números. Supuse distintos valores. K igual 1, 10, 100, 1000. Cuando K es igual a 1, no se cumple esta regla. No es ni mucho menor ni mucho mayor que 1, es igual a 1. Reemplazamos aquí y me queda R sobre 1 más 1, o sea, R sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si aplico un escalón de amplitud unitaria, la salida va a evolucionar hasta un escalón de amplitud 1 medio. Por lo tanto, tengo 1 medio de error. Si aumento K y lo llevo a un valor de 10, ahora tengo 10 más 1, 11, R sobre 11. ¿Qué quiere decir? Si aplico un escalón R de amplitud 1, en la salida voy a tener un escalón de amplitud 10 onceavos y un error de amplitud 1 onceavo, R sobre 11. Fíjense que el error disminuyó notoriamente. Si sigo aumentando la ganancia, K igual 100 o K igual 1000, fíjense que la referencia, el error se disminuye en la misma proporción. ¿Sí? Una ganancia de 1000 veces implica que el error es 1 milésimo del valor de la entrada. ¿Por qué esto? ¿Este sistema podría funcionar sin error? Podría funcionar sin error viendo esta ecuación si K es infinitamente grande. Si K tiende a infinito, este cociente tiende a 0. Y podríamos decir que tenemos error 0. ¿Por qué necesitamos error? Y básicamente si esto que está aquí, este bloque, tiene un formato de ganancia, para tener una salida finita, un valor constante aquí, necesito que lo que multiplica esa ganancia sea un valor constante, diferente de 0, porque si aquí tengo 0, planteémoslo por el absurdo, si aquí tengo 0, 0 por K es 0, y después me queda que el error deja de ser 0, ¿sí? Si supónganse que el escalón era 1, me queda 1 menos 0, 1, el error automáticamente pasó a ser 1. No es sostenible. Entonces, como moraleja podemos decir, bien, el error se reduce cuanto mayor es la ganancia de lazo. ¿Por qué? Y porque cuando acá tengo ganancia 1, necesito tener un error de 1 medio para tener una salida de 1 medio. Pero cuando acá tengo una ganancia 1000, necesito un error de 1 milésimo para tener una salida igual a 999 milésimos. ¿Sí? Esa es la situación. La señal de error gobierna la acción de control sobre la planta, por lo cual no se puede hacer nula. Insisto, si vamos por el absurdo y decimos no, el error es 0, automáticamente la salida es 0 y automáticamente la salida difiere de la entrada. Vayamos a un análisis un poco más realista. Ahora consideremos una planta más concreta. Por ejemplo, el control de temperatura que habíamos visto 2 filminas atrás. ¿Recuerdan? Habíamos modelado la planta de esta forma. La potencia como acción de control de entrada, la temperatura ambiente como perturbación externa, la temperatura en el horno como variable de proceso de interés, sistema de medición, termocupla, RTD, lo que fuera, realimentación, restador, error y control. Hacemos un poco de álgebra, el error es RDS menos HDS por THDS y THDS está desarrollado aquí, es EDS, fíjense la secuencia, el error por el control por RTH2 más TA y todo eso multiplicado por GP. El error por el control por RTH2 más TA, que es la señal que está en este punto después del sumador, por GP. A partir de esta ecuación
Hacemos un poco de álgebra y llegamos a esta otra. El error queda en función de la referencia, de la perturbación, la temperatura ambiente, y después queda en función de los distintos bloques de la planta. Nuevamente, como casi siempre, en el denominador va a aparecer la expresión 1 más el producto de todo lo que está en el lazo. Ahora bien, esta expresión tiene dinámica, ¿sí? La expresión de GPDS, el modelo de la planta, es una expresión que tiene dinámica porque tiene una resistencia térmica y una capacidad térmica, por lo tanto no varía instantáneamente su salida, sino, imagínenselo, es como un circuito RC, es como tener una resistencia y un capacitor al cual le aplico una tensión. La tensión en el capacitor va subiendo en forma exponencial. Para saber a qué valor tiende THDS, lo que vamos a hacer es aplicar uno de los teoremas de la transformada de Laplace, que es el teorema del valor final, el cual nos relaciona variables temporales a tiempo infinito, lo que se llama régimen permanente, o sea, después de mucho tiempo, con la variable S. Y lo que nos dice el teorema del valor final es que el límite para f de t con t tendiendo a infinito, o sea, mucho tiempo, régimen permanente, es igual al límite para s tendiendo a 0 de s por la transformada de f de t. Bien. Acá f de t va a ser e de t y f de s va a ser e de s. ¿Sí? Entonces ya tenemos e de s, podemos calcular lo que se llama el error en régimen permanente. Definimos lo que hay en cada bloque, GPDS, que lo habíamos calculado hace un par de filminas atrás. GC, en GC pongo una ganancia, por el momento voy a asumir que el control es una ganancia pura. HDS también es una constante, la constante de transducción. Y tanto RDS como TADS son escalones, ¿sí? Son referencias constantes. Recuerden, el escalón está definido a partir de t igual 0 más y es una constante. Y su transformada de Laplace es el valor de la constante sobre S. Entonces, RDS será R mayúscula sobre S, donde R es la amplitud del escalón, supónganse 5 volt, que representa 500 grados, por decir un número. Y TADS será el valor de la temperatura ambiente, 25 grados, supónganse, sobre S. Reemplazamos todos estos términos en la expresión de EDS, aplicamos el límite para S tendiendo a 0 de S por EDS, eso es lo que se llama error en régimen permanente y se denota con la sigla E sub SS, SS es de steady state, o sea, régimen permanente, y aplicando el límite, primero este S multiplicando se simplifica con estos dos S que están dividiendo, y luego aplicando el S tendiendo a 0, se nos va a simplificar dentro de la expresión de GP todo este término, va a desaparecer, y básicamente nos van a quedar todas las partes constantes. Fíjense esta expresión, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo que nuestro lazo de control, en régimen permanente, o sea, cuando el horno llegó a su temperatura, va a tener un error. Yo le pedí que llegue a 500 grados y le puse una referencia de 500 grados, pero va a tener un error propio de la ganancia de la planta y de la perturbación, que va a hacer que llegue a, por ejemplo, 483. Ese error depende de la planta, depende del controlador. En la medida que yo utilizo más ganancia aquí en K sub C, voy a hacer que todo el denominador sea más grande, por lo tanto el cociente es más chico y el error es menor. ¿Sí? Esta es como una especie de regla mnemotécnica, ¿no? Mayor ganancia, menor error. Pero el error existe. Este es un error inherente al lazo de control, depende de sus parámetros y de la magnitud de la referencia de entrada. Ahora bien, supongamos que en vez de utilizar una entrada tipo escalón, usamos una entrada tipo rampa. ¿Qué significa esto? Una entrada que va aumentando su valor permanentemente, en forma lineal. Supónganse que lo que queremos es, en vez de calentar el horno a una temperatura fija,
La queremos calcular lo queremos ajustar a una temperatura que varía linealmente para dar un perfil de cocción, supónganse, a un cerámico o alguna cosa que hay que cocinar en forma controlada y a una temperatura que crece. La entrada tipo rampa, la transformada de Laplace, una entrada tipo rampa, pensemos, una rampa en el tiempo es una ecuación del tipo I, o en este caso R, igual a por T. ¿Sí? En Laplace, eso se transforma como R sobre S cuadrado, donde R es la pendiente. Entonces ahora reemplazo, fíjense aquí, la referencia que antes era R sobre S, ahora es R sobre S cuadrado. La temperatura ambiente no, porque obviamente la temperatura ambiente no va a aumentar en forma lineal. Aplico nuevamente el teorema del valor final, simplifico esta S con esta, pero aquí cuando simplifico este cuadrado me queda R sobre S. ¿Y cuál es el problema? Que cuando aplico el límite para S tendiendo a 0, me queda R sobre S, R sobre 0, este término tiende a infinito en el numerador, por lo tanto todo este término tiende a infinito. El sistema no converge y el error se hace cada vez más grande. Claro, ¿qué pasó? Cuando teníamos una entrada tipo escalón, el error era constante. El escalón no es ni más ni menos que la rampa no es ni más ni menos que la integral del escalón. ¿Sí? Un escalón integrado, recuerden que la integral representa el área, en T0 el área empieza a incrementarse en forma lineal y seguirá así infinitamente hasta que este escalón baje. Por lo tanto, si la entrada rampa es la integral del escalón, el error, que antes era constante, ahora va a estar integrado, y la integral de una constante es una rampa. ¿Sí? Entonces, el error se integra también, y la magnitud diverge. Por lo tanto, la conclusión sería, nuestro lazo de control necesita operar con error, es algo inherente a su principio de funcionamiento, pero dependiendo del tipo de entrada, ese error puede volverse divergente y por lo tanto el lazo de control no cumple su función, que es controlar. Si diverge el error, quiere decir que la salida no se corresponde con la entrada y el sistema de control no está haciendo su trabajo. Es el momento de pensar en un control más sofisticado. Yo había utilizado un controlador que era puramente proporcional. ¿Qué pasa si en vez de utilizar un controlador del tipo K sub C, puramente proporcional, utilizo uno de tipo integral? Uno del tipo K sub C sobre S. Lo que se conoce en la jerga como polo en el origen, ¿sí? Los polos se le llama a las raíces del denominador. Si tengo K dividido S, la raíz del denominador es S igual 0. Eso se llama un polo en el origen. ¿Bien? Por eso es común hablar de que un integrador es un polo en el origen. Si ahora yo reemplazo K sub C por K sub C sobre S y hago la cuenta, nuevamente, me encuentro con un par de resultados interesantes. Por un lado, cuando aplico este controlador al primer caso, cuando teníamos entrada de escalón, el error en régimen permanente ahora se vuelve nulo. No es que es constante, ahora se vuelve nulo directamente. Y cuando utilizo este controlador con la entrada tipo rampa, el error se vuelve constante. O sea, que en función del uso de controladores tipo integral, nosotros podemos regular si ese error es nulo o es constante. ¿Por qué el error sería nulo en el caso de entrada tipo escalón? Porque el integrador, como tiene la capacidad de integrar justamente y en cierta manera memorizar una acción de control porque va acumulando un valor, puede sostener una acción de control a pesar de que la entrada sea nula. ¿Sí? Supónganse que este escalón disminuye de golpe
aquí esta rampa no va a caer a cero, sino que va a quedar constante. Eso es lo que hace el integrador. Recomiendo que estas cuentas las verifiquen y que rehagan el álgebra de tanto este caso como el anterior para terminar de asociar dónde se encuentra la función del integrador dentro del lazo. Bueno, a partir de este pequeño par de ejemplos, aparece el concepto de tipo de sistema. Tipo de sistema, se le dice en la jerga, es la cantidad de polos en el origen que hay en el lazo de control. La cantidad de integradores que hay en el lazo de control. Entonces, cuando hablamos de un sistema tipo 0, quiere decir que no tiene polos en el origen. Un tipo 1 es que tiene un polo en el origen, o sea, un integrador. Un tipo 2 es que tiene dos polos en el origen, o sea, dos integradores en el lazo. Y en función del tipo de entrada, tenemos esta tablita. La entrada escalón, que es la más habitual, podríamos decir que el 99% de los sistemas de control van a trabajar con entradas escalón, porque se le va a poner un set point, una referencia constante. Presenta error constante en el caso de tipo 0, y para los casos tipo 1 o tipo 2, el error es nulo. ¿Sí? Cuando tenemos uno o dos integradores, o n integradores en el lazo, el error del sistema de control es nulo. Si la entrada es tipo rampa, que representan por ahí la menor cantidad de casos prácticos, tenemos error infinito en el caso de los sistemas tipo 0, o sea, no son viables. Error constante en los sistemas tipo 1, donde tenemos un integrador. Y error nulo en los sistemas tipo 2 con dos integradores. Y en el caso de las entradas tipo parábola, la entrada tipo parábola es una entrada de interés más bien teórico en teoría del control. No existen casi casos de aplicación. Como la parábola es la integral de la rampa, ahora tenemos que tiene error infinito en los tipos 0, error infinito en los tipo 1 y error constante en los tipo 2, o sea, con dos integradores en el lazo. Un último corolario, aparte de esta tablita, digamos que es bastante sencilla, en la cual podemos rápidamente darnos cuenta en función de los integradores que tenemos, con qué tipos de entrada podemos trabajar y si vamos a tener error constante, nulo o infinito. Es si este tipo de sistema en realidad me garantiza que el error en régimen permanente sea 0 en todos los casos. Sí, en teoría sí. Ahora, en la presencia de perturbaciones pueden darse algunas situaciones muy peculiares donde esto no es así. Entonces fíjense aquí, armé dos plantas iguales con dos perturbaciones diferentes. La primera, tenemos un controlador integral, 1 sobre S, una planta de primer orden y una reglamentación constante. En el otro lo mismo. La diferencia es que en un caso tenemos una perturbación en este punto y en otro caso la tenemos en este otro punto. Bien. Cuando hacemos las cuentas y obtenemos la relación entre I sobre R, que es la transferencia entrada-salida, obtenemos que es 1 sobre H si consideramos la ganancia de lazo elevada. Y la transferencia entre I y P, para S tendiendo a 0, tiende a 0. Si hacemos las cuentas, lo podemos verificar rápidamente. Ahora, cuando hacemos esas mismas cuentas acá, encontramos que la relación entrada-salida del lazo es 1 sobre H, al igual que aquí, pero que ahora la relación entre I sobre P no es 0, sino que es 1, o sea, básicamente, que toda la perturbación está presente en la salida. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el cambio de lugar de la perturbación me afecta de esa manera al error? ¿Por qué? Porque en este segundo caso, la perturbación está corrompiendo la señal de realimentación. Por lo tanto, este integrador va a hacer su trabajo y va a hacer que el error sea nulo en este punto, y eso va a ser cierto. Pero,
Cuando ajuste el error 0 en este punto, quiere decir que R es igual a I más P, no a I. Y la salida, la variable de proceso, es I. Esto ocurre porque la señal de realimentación está contaminada. Y esta es posiblemente una de las peores perturbaciones. Una perturbación en la realimentación o una perturbación en el error son casi imposibles de contrarrestar. Son, digamos, el talón de Aquiles del lazo de control. No hay ningún lazo de control que sea mejor que lo que puede ser su realimentación. Por lo tanto, si bien esta tabla de acá arriba es 100% cierta, tenemos que tener cuidado si hay perturbaciones en el lazo de realimentación, porque en ese caso podría ser que, a pesar de tener error nulo, nuestra salida no se corresponda a la entrada, porque en realidad vamos a tener error nulo respecto a una realimentación que está contaminada.